Hola, ¿qué tal? Mi nombre es César Gabriel González Castillo y estamos nuevamente en una edición más de un video especial para la clase de criminología y hoy vamos a hablar de un punto que nos ha tocado para poder desarrollar, poder desenvolvernos en esta clase. Y hoy vamos a hablar en la clase de criminología del efecto Lucifer. ¡Wow! ¡Qué nombre tan potente! Bueno, el efecto Lucifer, ¿de qué nos habla este efecto? Este efecto es una variante de lo que las personas pueden llegar a ser personas comunes y tranquilas. Eso quiere decir de cómo el crimen puede llegar a contaminar el corazón de personas que aparentemente no son malas. Ciudadanos promedios, ciudadanos sin ningún problema, ciudadanos sin corrupción, que poco a poco se van adentrando a un mundo que se van corrompiendo lentamente. Esto fue desarrollado por un científico, científico que se llama Philip en Stanford en 1971. Este científico dio la teoría con respecto a este cambio, a este efecto, el efecto Lucifer. Lo empezó a notar. Entonces quiso hacer un experimento y quiso una prueba. Puso a un grupo de estudiantes de su clase y los vistió como policías y los llevó a una prisión. ¿Qué características tenían esos estudiantes? Eran amables, eran atentos, eran inteligentes y no presentaban ningún rasgo de corrupción o ser personas malas. Cuando este grupo de estudiantes estuvo por un tiempo, casi estuvieron 6 meses dentro de prisión, siendo guardias de seguridad, a los 6 meses después, estas personas se habían corrompido. Eran personas malas, eran personas que atacaban, que defendían la ley dentro de las cárceles, que imponían su justicia, que habían vuelto personas rudas con los delincuentes. Esto quiere decir de que estuvieron en un ambiente hostil que hacía que esos estudiantes que no eran capacitados para ser policías se habían corrompido. Esto es lo que habla el efecto Lucifer. Este tipo de efecto nos habla de que las personas pueden ser corrompidas sin la necesidad de nacer. O sea, lo que él quería demostrar de que el crimen no se nacía, sino que se hacía conforme al entorno en donde las personas crecían o en el entorno donde las personas se desenvolvían. Por eso es de que este efecto habla de cómo la corrupción o cómo la maldad puede llegar a destruir los valores, las creencias y los pensamientos dentro de la mente de las personas y específicamente dentro de su personalidad. Ya con anterioridad habíamos hablado de los tipos de conducta, pero ahora estamos yéndonos un poco más de que cómo es de que una persona social puede llegar a convertirse a un antisocial. Esto es un paso más allá de cómo el crimen poco a poco se puede ir desarrollando dentro de la formación de las personas sin necesidad de estar de una pandilla o estar delinquiendo. Simplemente el estar en un lugar hostil donde hay que el fuerte más gana, o un lugar donde puede hacer que las personas poco a poco se vayan convirtiendo en delincuentes, es este tipo de personas que sufren del efecto Lucifer. Así como lo vemos también en muchos jóvenes aquí en Guatemala que han nacido en buenas familias y poco a poco se van corrompiendo hasta convertirse en delincuentes. Muchas gracias por llegar hasta aquí. Si has llegado hasta aquí, suscríbete a mi canal y nos vemos en una próxima.